llama como las características morfológicas, que es a lo que nos hemos dedicado todo el semestre, a ver pura morfología, cortes histológicos revelados con histoquímica. Histoquímica es la hematoxilina de eosina, es el Sil-Nielsen, es la tinción de Paz, es decir, son tinciones que por afinidad química se unen los colorantes a las distintas partes del tejido que estamos viendo, ¿verdad? Es el caso del H. Vamos a ver inmunohistoquímica, en donde lo que buscamos no es una afinidad química, sino una relación antígeno-anticuerpo entre proteínas de las estructuras distintas de los epitelios o de cualquier tejido que estamos viendo, y que los revelamos por un efecto cromogénico, es decir, por una molécula cromógena, un cromógeno pegado a un anticuerpo, y en donde el anticuerpo va a ir a buscar una partícula específica que nos interesa saber si esa célula tiene o no, para 1000 causas que podemos utilizar esa metodología, ¿no? Entonces es una respuesta antígeno-anticuerpo por afinidad estructural proteica, y que vamos a ver con un cromógeno pegado al anticuerpo que se ve de color café en el tejido, que es la inmunohistoquímica. La morfología clásica, que es esta que vemos aquí, la vamos a seguir viendo. El 85%, 90% de toda la información que manejamos en patología nos los dan nuestros ojos, nuestro cerebro que ya estudió, y el microscopio nomás. El otro 10% nos lo aclara la inmunohistoquímica, la inmunofluorescencia y otras metodologías diagnósticas. Bien. Como vamos a empezar con cervix uterino, este es un corte macroscópico longitudinal del cuerpo uterino, en ustedes pueden estar viendo en la superficie externa, lisa, brillante, color gris, blanquecina, de lo que es el epitelio plano estratificado no queratinizado del exocervix. Pueden ver aquí la zona de transición entre el exocervix y el endocervix, que se ve de unas características más rugosas, plegadas, y en donde hay epitelio de tipo cilíndrico alto, ¿no? Estas dos células no son las únicas que existen en el cervix, hay más tipos celulares. Hay células neuroendocrinas, hay células parabasales, hay glándulas que tienen epitelio superficial y mucoproductor, etcétera, etcétera. En la cavidad uterina pues está el endometrio, que tiene un estroma de células fusiformes y epitelio cilíndrico también de revestimiento. Está el músculo liso, hay vasos sanguíneos, hay nervios periféricos. Todas estas células que estamos mencionando son capaces de producir lesiones. Hablar entonces de cáncer cérvico-uterino, aunque regularmente nos referimos al epitelio escamoso exocervical y al carcinoma epidermoide clásico de cervix uterino, no significa que sea el único tipo de tumor maligno que existe en cervix. Hay un montón. Todas estas células que les mencioné, todas pueden producir lesiones benignas y malignas. Aparte de las lesiones pseudotumorales que se producen por infecciones u otras lesiones degenerativas que también puede haber. Lo importante es identificar pues la zona de transformación, ubicarla muy bien, porque la vamos a necesitar para todo. La vamos a necesitar para estudiar el punto de origen de las neoplasias. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay mayor recambio celular, es donde se regenera el epitelio hacia el endocervix y hacia el exocervix. Es el sitio donde le gusta el virus del papiloma humano ir y asentarse ahí y empezar ahí su proliferación. Es el sitio donde se inicia la displasia, es el sitio donde se inicia la metaplasia, es el sitio donde más frecuentemente se inicia el cáncer cervicuterino. ¿De acuerdo? Entonces, encontrar este punto cuando se está tomando una muestra de Papa Nicolau en el consultorio, que les va a tocar con ser internos o residentes o en el servicio social, es fundamental. La causa más común por la que en nuestro país se sigue muriendo mujeres de carcinoma cérvico-uterino es justamente eso, la falta de identificación de la zona de transición. ¿Por qué? Todas las campañas que se hacen a nivel gubernamental
y que se tienen que revalorar para ver el efecto benéfico que tuvieron sobre el sistema de salud nacional, están basadas en la cobertura de las campañas. ¿Qué significa la cobertura? De 130 millones de gentes que somos, la mitad son mujeres, y de esa mitad de mujeres un porcentaje X que digamos fueran 20, 30 millones en edad reproductiva que requieren hacerse un estudio de Papá Nicolau. De esos 20 o 30 millones que debemos de cubrirlas año con año con la prueba de Papá Nicolau, se cubrió el 70% de esa población. Un éxito. Y lo publican y lo manejan como bandera política y lo manejan como un éxito de la salud a nivel nacional y demás. Pero luego ves las campañas, los porcentajes de mortalidad. O sea, al 70-80% de esa población se le tomó PAP, ¿sí o no? Pues que sí, bueno, palomita. Estrellita para el gobierno porque ya se cumplió con la campaña y con sus metas. Y todos los directores médicos de las unidades del INSS, de Salubridad, del ISSSTE, de ISTECAL y donde sea, se ponen su estrellita porque, qué padre, ya cumplimos con la meta. ¿De acuerdo? Esa es una cosa. ¿Qué porcentaje de los papanicolaos que tomaste llegaron al área de transición? Dicho de otra forma, en los reportes de estudios de papanicolaos, ¿en qué porcentaje de esos reportes dice presencia de células endocervicales en el extendido? O espécimen útil para diagnóstico por presencia de células endocervicales. ¿Qué porcentaje? Hay instituciones de salud que hasta el 60% son muestras no útiles, porque nunca llegaron a visualizar ni a tomar de la zona de transformación. Son un 60% de esa población cubierta que su Papá Nicolau es basura. Y que peor de todo, ojalá y solamente fuera basura el Papá Nicolau y no representara un resultado. Representa un resultado que es tomado como negativo y que la paciente se va pensando que no tiene nada y puede traer un cáncer. ¿Se dan cuenta de la tragedia? No es una casualidad, pues, que tanto en México como en América, en el resto de América, como en Europa, como en África, como en todas partes del mundo, el programa de detección oportuna de cáncer ha sido un rotundo fracaso a nivel mundial, en el país que me quieran decir. Y esta es la razón. No es porque la prueba de Papá Nicolau sea mala, es porque los médicos y los que dirigen las campañas de salud en los países distintos se cargan a lo político para medir ese éxito en base a estadística política más que en base a estadística médica. La estadística médica debe decir qué porcentaje de tus Papá Nicolaus están bien tomados. En México hay estudios que hablan hasta el 60% de mal tomados. En instituciones de salud que se supone que los toma gente entrenada en esto. Está medio difícil, ¿verdad? Entonces, estos comentarios que les estoy haciendo quizás sean los más importantes de toda la clase. ¿Sí? Porque son los que justifican la mortalidad, los que explican la mortalidad del cáncer cervicuterino como primera o segunda causa de muerte por cáncer en la mama en nuestro país, en la mujer en nuestro país. ¿De acuerdo? Solamente mama compite con esto. ¿De acuerdo? Y en mama pasa lo mismo. ¿Cuál es la campaña nacional para detección oportuna de cáncer de mama? Autoexplórate. Para que un tumor de mama tenga 3 centímetros y ya lo pueda palpar la mujer, ya pasó un chorro de años. Ya trae la sangre circulando células malignas, ¿ya para qué? Pues en lugar de ir al médico, vete a la funeraria y ya contrata un plan de funerario, ¿no? O sea, si lo vas a palpar, si vas a venir cuando yo lo esté palpando, pues ya para qué vienes. La intención de una detección oportuna de cáncer
es agarrarlo cuando no lo puedes palpar, la mastografía, pues. ¿De acuerdo? Entonces, pero como se maneja por coberturas y por 1000 parámetros que son más políticos que de salud pública, pues es la razón por la que nuestros pacientes, ejemplo, cervix uterino, ¿cuánto tiempo te da el virus del papiloma humano de que infecta a la paciente a que llegue a ser un cambio displásico? Decía que hasta 10 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa para que de hacer una displasia de bajo grado evolucione una displasia de alto grado? O un carcinoma in situ. ¿Cuánto tiempo tarda para que rompa la membrana basal del epitelio y se meta al estroma fibromuscular del cervix y sea un invasor con potencial pues ya de dar metástasis? Otros años. O sea, en tantísimos años, habiendo una prueba tan simple como el Papa Nicolau, en donde estás viendo el cervix, donde está el escenario de esa masacre celular, donde lo puedes tomar directamente con un hisopo, se te siguen muriendo las pacientes de cáncer. Oye, no jodas. Estamos jodidos, ¿no? Y mucho. O sea, es un cáncer que va a evolucionar tantos años que lo puedes ver con un colposcopio, con un espejo vaginal, que lo puedes palpar, lo puedes tomar directamente de ahí las células y se te escapa y llega la paciente a morir. O sea, es de una película de terror esto, ¿no? Estamos mal, muy mal. Es un fracaso esto. Y no porque el Papa Nicolau sea malo. El Papa Nicolau es muy bueno. El problema es que lo usamos mal. Empezamos por no tomarlo adecuadamente. Empezamos porque los que los interpretan no tienen un entrenamiento mejor. Empezamos porque los resultados no regresan a las comunidades donde se toman. Hay un montón de puntos críticos en el Programa Nacional de Detección Oportuna de Cáncer Cervicuterino en donde existen estas fallas. Y ustedes son parte fundamental de esa cadena. Entonces, no tomen a la ligera esto. Es la principal causa de muerte por cáncer en nuestras mujeres, muchachos. O sea, no estamos hablando de cosa menor. ¿De acuerdo? Donde quiera que estén, piensen en esto cada vez que van a tomar. Vean una paciente con un Papa Nicolau o con una exploración de mama. Es la misma cosa. Bueno. El cervix regularmente, cuando van a tomar una muestra de Papa Nicolau o de biopsia, lo vemos regularmente así. La mucosa exocervical es lisa, es gris blanquecina, es muy homogénea. A veces esas partes más claritas corresponden a quistes de moco, ¿verdad? Glándulas que están dilatadas y contienen moco. A veces se ve un pequeño cuadriculado o empedrado como este, que es donde llegamos a ver ahí cambios metaplásicos o condiloma o ese tipo de situaciones. Pero regularmente la mucosa tiene este aspecto macroscópico. Obviamente donde vamos a ir a buscar tomar la muestra de Papa Nicolau, pues si es de la zona de transformación. Aquí se ve muy claramente, ¿no? ¿Ven esta línea aquí? ¿O no la ven? Sí. Es la zona donde cambia de epitelio escamoso a epitelio cilíndrico. En el corte histológico, el epitelio que nosotros vemos del cervix es epitelio plano estratificado, no queratinizante. Vean ya desde este aumento la distancia entre núcleo y núcleo de las células basales y la distancia entre núcleo y núcleo del epitelio superficial. Vean cuán separados están en uno y cuán juntos están en otro. Esto es uno, porque son núcleos más grandes los de abajo y son citoplasmas más pequeños los de abajo. Arriba los núcleos son más chiquitos y el citoplasma es más grande, por eso se ven tan distantes unos de otros. Esto es lo que llamamos nosotros proporción o desproporción núcleo-citoplásmica, la cantidad de citoplasma que hay con respecto al núcleo. Pero también existe el criterio de hipercromasia nuclear, qué tan negro está el núcleo. También existe el criterio de agrandamiento nuclear, qué tan grande está.
También existe el criterio de polarización nuclear con respecto al citoplasma, donde se localiza el núcleo. Es decir, todos estos criterios son descritos para mencionar un caso de displasia o de carcinoma, ¿verdad? Los casos de malignidad todos tienen estos criterios que aplicar: hipercromasia nuclear, binucleación, desproporción citoplásmica, hipercromasia, agrandamiento nuclear, despolarización, pérdida de la arquitectura, etcétera, etcétera. Ojo, estos criterios no se pueden aplicar indiscriminadamente en todos los epitelios o en todas las células que vean, solamente al ver la célula. Para poder aplicar el criterio ocupan conocer bien la histología normal. Porque normalmente hay unas células que tienen núcleos más grandes que otras. Y hay otras que tienen más citoplasmas que otras. Y hay otras que tienen menor proporción. Y aquí mismo se los muestro. La proporción núcleo-citoplásmica de este núcleo con su citoplasma es igual a la proporción núcleo-citoplásmica de estos núcleos de acá. Absolutamente no, ¿verdad? Si nosotros decimos, vamos a valorar hipercromasia nuclear de esta célula con respecto a esta célula, pues esta célula le gana, ¿no? Entonces decimos, aquí hay hipercromasia nuclear. Si vamos a valorar agrandamiento nuclear de esta célula, que es un núcleo chiquitito, pignótico, contra esta célula, pues aquí hay un agrandamiento nuclear. Si vamos a valorar proporción núcleo-citoplásmica, si vamos a valorar agrandamiento nuclear, si vamos a valorar pérdida de citoplasma, el citoplasma aquí es mucho mayor que el de acá. Si vamos a valorar actividad mitósica, pues aquí el estrato germinativo, que es normalmente tiene mitosis. Este de acá, ¿no? Entonces, si aplicamos el criterio en forma llana, pues vamos a hacer diagnóstico de cáncer aquí abajo, ¿no? Y ese criterio totalmente sano. Otra vez, con respecto a otras células de otras partes del cuerpo, pasa lo mismo. Si aplicamos los criterios en forma indiscriminada, sin conocer la histología natural básica, estamos condenados a cometer errores diagnósticos. Vamos a ver displasias, vamos a ver metaplasias, vamos a ver cambios regenerativos de cervix, de mama, de colon y en retrospectiva de los órganos que ya vimos. Claro que se va a volver una fiesta esto, un revoltijo, si no tienen muy claros los criterios de histología benignos o normales. En un extendido celular, en un extendido de Papa Nicolau, las células superficiales que tienen mucho citoplasma y núcleo chiquito y pignótico se ven así. Ven como tortillas en un comal, aquí ven el citoplasma muy grande, extendido, y el núcleo ahí pignótico, ¿verdad? Esta es la histología y la citología normal del cervix uterino. En un corte histológico, ya con un poquito de alteración, lo veríamos así. Este es un cervix que tiene un estroma fibromuscular. Vemos una glándula endocervical, vean que tiene epitelio cilíndrico alto. Vemos el epitelio exocervical, que es de tipo escamoso, estratificado. Vemos que en el estroma hay infiltrado linfocitario maduro, con folículos linfoides aquí, y acá se está formando otro. Pero son básicamente linfocitos maduros. Entonces, ¿qué más vemos en este corte histológico? Que el epitelio escamoso del exocervix está acá. Acá no hay células, no hay glándulas endocervicales, aquí sí. Esto es exocervix, a partir de aquí para acá es endocervix, ya hay glándulas endocervicales. Este es epitelio escamoso normal, pero vemos que el epitelio escamoso normal, entre comillas, se ha desplazado y ha sustituido la superficie donde hay glándulas ya. ¿Sí? Si ya hay glándulas aquí, ya estamos en el endocervix, entonces aquí arriba debiera de haber también epitelio cilíndrico como esto. Sin embargo, ha sido sustituido por epitelio escamoso como esto. Cuando el epitelio escamoso que sustituye al epitelio glandular superficial en el endocervix es indistinguible del epitelio escamoso exocervical, le llamamos metaplasia escamosa, sustitución de un epitelio adulto por otro epitelio adulto. Esto es metaplasia escamosa en este punto. ¿De acuerdo? Que si es madura o inmadura es otra historia. Si el epitelio metaplásico que está ahí es indistinguible del que está en el exocervix, es metaplasia madura.
Si el epitelio que está sustituyendo hay estratificación, como epitelio plano estratificado, pero la célula no es planita como tortilla, sino que se ven cúbicas o medio cilíndricas o pseudoestratificadas, eso es una metaplasia de tipo inmadura y puede asociarse con mayor o menor cantidad de atipia que nos confunda con displasia con cáncer. Ese es el punto de estas prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, en esta laminilla, ¿qué más vemos? Vemos que el epitelio escamoso, aunque está aquí muy bien estratificado, vemos que los núcleos también están muy grandes, muy parecidos a los de la basal y con un halo claro periférico y están muy hipercrómicos, están negros. Eso es la atipia coilocítica, ¿de acuerdo? Esta es la laminilla que tiene entonces, tiene un estroma con infiltrado inflamatorio que está haciendo folículos, una cervicitis crónica folicular, es crónica porque son linfocitos, es folicular porque está haciendo folículos, tiene una sustitución parcial que se llama metaplasia escamosa madura y tiene atipia de tipo coilocítica, es decir, el coilocito que describieron en sus libretas seguramente, que tiene núcleos grandes, hipercrómicos, con vacuolas claras de bordes bien definidos, perinucleares y con irregularidad de los contornos nucleares. Esos son los coilocitos, que sería eso. Esta laminilla, eso es lo que tiene. ¿Eso sería una infección por VPH? VPH es una cervicitis crónica folicular asociada a VPH. ¿De acuerdo? Con metaplasia escamosa madura. ¿Sí lo vieron? Sí. Con metaplasia escamosa madura. Los cambios celulares no siempre son tan claros. Están mezclados, de hecho, les digo, y a veces hay cánceres que tienen mucha inflamación e inflamaciones que tienen mucha regeneración que parecen cánceres. Entonces podemos ver alteraciones citológicas por efecto inflamatorio, por efecto reparativo, por efecto degenerativo y verdaderamente por neoplasias benignas y malignas de cada uno de los elementos que ya les comenté anteriormente. ¿Hay linfocitos en el cervix? Sí puede haber. ¿Puede haber neoplasias linfoides malignas sin que sea un ganglio linfático del cervix? Claro que sí, hay linfoma. ¿Hay células mesenquimatosas en el cervix? Claro que sí, tenemos un músculo liso en el miometrio y en las paredes musculares de los vasos sanguíneos, y claro que también nos pueden dar tumores malignos, ¿verdad? Nos pueden dar sarcomas, ¿verdad? Y claro que hay epitelios, sí, no nada más el epitelio escamoso, el epitelio glandular, el epitelio neuroendocrino del cervix nos puede dar cualquiera de esas subversiones malignas y benignas de tumores. Lo importante es identificar dónde vamos a tomar la muestra, insisto, entender dónde está cada tipo celular para poder identificar. A veces, en un cervix aparentemente sano, podemos encontrar en un Papa Nicolau cambios displásicos y carcinomas. ¿De acuerdo? Qué padre sería que los tumores debutaran así de grandes, ¿verdad? Pero qué malo sería que debutaran así de grandes también, ¿no? Sí, porque significa que sería un cáncer más agresivo. Pues más avanzado, ¿no? O sea, ¿cuándo debemos de identificar el cáncer cervicuterino? Aquí. Cuando no vemos nada. ¿Cuándo debemos de identificar el cáncer de mama en la mujer? Cuando no se palpa nada. Cuando la mujer cree que está a toda madre. Ahí es cuando lo tenemos que encontrar. Con las campañas preventivas de un buen estudio radiológico, ¿verdad? ¿Sí? Si nos esperamos a palparlo o a verlo, pues ya valió. Un tumor así de grande no tiene que ser maligno necesariamente, ¿no? Esto es un mioma. Lo vieron en el examen ustedes, ¿no? Un mioma con isquemia, ¿se acuerdan? Sí. Músculo liso vulgar y polverino con cambios de necrosis coagulativa. Aquí está. De aquí fue la toma. La parte central isquémica de un tumor benigno totalmente. Vean los bordes del tumor bien definidos. Vean el aspecto homogéneo del área que no está necrosada por isquemia. Vean el área. ¿Sí? Pero ahora, estos tumores tienen la gracia de que en el cervix, en este caso, pueden producir también alteraciones reactivas por compresión, por fricción y demás. Y en un Papa Nicolau podemos encontrar cambios de metaplasia y de regeneración que simule cáncer.
¿de acuerdo? En una paciente añosa, el prolapso rectal, el roce con el calzón, en una paciente en edad reproductiva que tenga vida sexual activa también, en una paciente que tenga cervicitis crónica también. Todos estos eventos producen cambios regenerativos, incluyendo los tumores benignos, simplemente por la presión directa, ¿no? Digo, qué fácil sería que viéramos el tumor así, donde ya la pared está necrótica, donde hay necrosis y hemorragia en el tumor mismo. Pero esto es lo que no debemos de ver, ¿verdad? Tumores de estas características. En este caso pueden ver tumores macroscópicamente benignos y malignos. Estos son benignos. Bordes muy bien definidos, de bordes muy compresivos que desplazan y comprimen. El miometrio adyacente, la superficie de corte es homogénea, sin necrosis, sin hemorragia. Compárenlo con esta lesión de acá, en donde en algunas partes el borde se pierde con el miometrio, hay hemorragia, hay necrosis. Esto es un carcinoma de endocervix que se está extendiendo hacia la cavidad endometrial, y estos son miomas convencionales totalmente benignos, ¿verdad? Ahora bien, el punto que nos mantiene ahorita aquí es el carcinoma que se origina en el cervix y que a su vez tiene una relación con el virus del papiloma humano. ¿Qué estudiaron del virus del papiloma humano? ¿Quién me habla del virus? A ver. Pues existen más de 200 tipos y hay algunos que son ¿Existen qué? más de 200 tipos de virus del papiloma humano, y hay unos que son de alto riesgo y otros de bajo riesgo. Los de alto riesgo pues son los que pueden llevar a cáncer de cervix. Creo que son el 16 y el 18 en especial. Y, Entre otros. Ajá, entre otros. Y pues de las CIN. CIN, ¿qué significa? Neoplasia. Neoplasia epitelial superficial. Y hay de 3 tipos. Es el NIC 1, NIC 2, NIC 3. Sí, la 1 es la que puede, pues, irreversible, creo que puede reversible. Y la tipo 2 y la tipo 3, pues ya son de mayor riesgo. La 2 tiene una regresión menor y la 3 ya es altamente peligrosa. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre el BPH y la infección por BPH? Infecta las células basales del epitelio cervical después de microtraumas, como lo puede ser la afección de la penetración. Y tiene proteínas oncogénicas, que es la E6 y E7, que inactivan a genes reguladores del ciclo celular, que es P53 y RB. ¿Alguien más vio algo? ¿Estudió algo de esto? Es un virus de DNA de doble cadena que va a tener toxismo por las células epiteliales escamosas. ¿Por qué por las células epiteliales escamosas? ¿Por qué tiene afinidad por esa área del cervix? ¿Qué le importa? Y si epitelio escamoso es donde sea. Por la zona de transición, de transformación. ¿Qué tiene? Pues yo leí que le gusta causarla, o sea, implantarse ahí, no sé cómo decirlo. Pero no sé. Porque le da un besito primero y dice, no, pues yo quiero aquí. ¿No será porque le es conveniente la zona de alta proliferación celular? A ver, ¿quién más estudió algo? ¿El virus de BPH, como todos los virus, se regenera por sí solo? No. No, No, ¿verdad? ¿Qué necesita para replicarse un virus? el huésped, la maquinaria. La maquinaria de la célula. Por lo tanto, ¿qué va a elegir? Pues una célula que se esté replicando. ¿Cuál? Pues la zona de transformación. La zona de transformación es el sitio de adiestramiento, de regeneración, de replicación celular para repoblar tantas áreas endocervicales como exocervicales, ¿no? Pues claro que el virus ahí es feliz. Se mete en la célula,
y nomás espera que se dispare la replicación celular y entra él también a utilizar todos los mecanismos de replicación celular para replicarse también, ¿no? Los virus E6 y E7 del VPH, bueno, primero dividimos los virus en genes tempranos y tardíos, ¿verdad? Ciertamente es una doble cadena de ADN de 8000 pares de bases. Los genes tempranos, llamados E como early, tempranos, de esos nos interesan más para fines de la clase el E6 y el E7 que ya mencionó su compañero. Y de los tardíos, el L1 y el L2, que están más relacionados a la producción de estructuras para su cápside, ¿de acuerdo? El E6 y E7 tienen más relación con la oncogénesis del virus, mientras que los tardíos tienen más relación con la estructura del propio virus. Bien, les llamamos E6 y E7 con minúscula porque estamos hablando de los genes, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la proteína, ¿cómo los llamamos? En mayúscula. Con mayúsculas. Con mayúscula, ¿verdad? E7 y E6 representan la proteína, E7 y E6 con minúscula representa el gen. Igual para los genes tardíos, ¿verdad? Y les decía, el E6 está más relacionado con P53. ¿P53 qué hace regularmente? Regula el ciclo celular. ¿Mande? Regula el ciclo celular. ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Qué Induce efecto? apoptosis. ¿Mande? Induce apoptosis. Induce apoptosis. ¿Qué significa? El censo celular muestra un núcleo con tantísimos daños cromosómicos que ya no es susceptible de ser reparada Supresión. y prefiere mejor darle cuello, ¿no? Entonces, el P53 es una proteína dentro del ciclo celular que es como un candado para el ciclo celular, simplemente lo frena y se acaba. Pero entonces, ¿por qué P53 es una proteína que en los carcinomas y en muchos otros tumores está tan elevado? No debería ser paradójico. Si yo tengo mucho P53 en mis células, se supone que debería estar súper protegido para la generación de clonas prohibidas, ¿no? ¿Sí? Si mi cuerpo detecta una clona que ya se salió de control, que ya tiene demasiados cambios que no pueden ser reparados, y yo tengo mucho P53, pues debería estar protegido, ¿no? Esa clona estaría destinada a morir. ¿Y por qué pasa lo contrario? No sé, porque es más rápida la replicación del virus que la acción de P53 y que por más P53 que haya, pues no puede con la velocidad del virus. O porque sea disfuncional, justo porque está suprimida, que se hagan mayores esfuerzos de producir. ¿Está suprimida qué? El P53, que se hagan mayores esfuerzos por presenciarlo en el plano, pero que no, aún así que no funciona. La alteración de P53, el gen P53, produce una proteína alterada P53 que no es funcional. ¿Sí? En los tumores con alto contenido de P53 es porque el P53 que está generando esa persona es un P53 anómalo, un P53 mutado, que no es funcional y que no solamente no funciona, sino que compite con el P53 que sí es funcional, el oriundo. Lo bloquea, tiene una vida media más grande el P53 mutado y por lo tanto es una campaña desigual totalmente, ¿no? Porque tiene más volumen, tiene mayor sobrevida y puede competir por los sitios activos donde P53 normalmente iría a bloquear el ciclo celular. Esa es la razón por la cual
P53, altos contenidos de P53 en un tumor es un factor de mal pronóstico. Contrario a lo que la lógica debería de decir, ¿no? ¿Sí? Es un factor de mal pronóstico porque la célula que está sensando los efectos de P53 en la apoptosis no los registra, pues porque no hay, el efecto no existe. ¿Qué hace? Pues sintetiza más y más y más y más, pero es anómalo. Entonces, de esa manera, pues P53 no es útil y de esa manera P53 aumenta sus volúmenes intranucleares y a pesar de ello, pues no tiene el efecto que se espera, ¿no? Y el gen E7 pues está relacionado con las actividades del gen RB, ¿verdad? Que es del retinoblastoma, que ya alguna vez han de haber visto en biología celular y que no es motivo de la plática de hoy. Entonces, cuando nosotros vemos una histología y una citología normal, no significa que esa célula sea normal. Cuando nosotros creemos o hacer un diagnóstico morfológico de cáncer y tenemos las suficientes alteraciones morfológicas para apuntalar ese diagnóstico, es decir, atipia, hipercromasia, actividad mitótica, desproporción, todo lo demás, pues nos quedamos muy a gusto. Pero hay carcinomas y hay sarcomas que parecen tejidos normales y sin embargo son anormales. La normalidad de un corte histológico o de un extendido celular no garantiza de ninguna forma que esa célula sea normal. La presencia de alteraciones, cuando esa anormalidad celular nosotros la podemos identificar en caso de un corte de cervix en 1/3 del espesor, es lo que nosotros le llamamos displasia leve. En un corte de cervix, cuando 1/3 del espesor epitelial cercano a la basal se encuentran esas alteraciones de crecimiento nuclear, de atipia nuclear, de hipercromasia, etcétera, etcétera, entonces decimos que es una displasia leve. Cuando le encontramos en 2/3 del espesor es una displasia moderada o NIC2. Y cuando está en los 3/3 le llamamos displasia severa o NIC3. Tanto la displasia moderada o NIC2 como la displasia severa o NIC3 les llamamos a esas dos displasias de alto grado o neoplasias intraepiteliales de alto grado. ¿Por qué? Porque se tratan igual y tienen un pronóstico igual. No las separamos. La única que separamos es la displasia leve o NIC1, ¿sí? Que es la que involucra solamente 1/3 del espesor, porque la mayor parte de ellas se revierten en forma espontánea. ¿De acuerdo? ¿De qué porcentaje estamos hablando de la población que puede estar infectada en alguna parte de su vida por VPH, muchachos? ¿Sí entendieron la pregunta? Habemos 100 gentes ahí en la calle. De esas 100 gentes, ¿cuántos estuvimos, estamos o vamos a estar expuestos a VPH? 90. Pues todos. Incluso no necesariamente los que tienen cefalea activa, Como un 80%, ¿no? como 80%. Pues O sea que el 80%, siendo el virus del papiloma humano un virus oncogénico, vamos a tener displasia de alto grado, carcinoma. Al 80% de la población le van a quitar el útero o nos van a amputar el pene a nosotros. ¿Por qué? Hay diversos tipos. Para empezar, los subtipos virales que nos infectan, ¿no? Sí. Para empezar. Ahora, de los subtipos oncogénicos, aunque nos infecten, no todos evolucionan a cáncer, ¿verdad?
Las displasias de bajo grado, en forma espontánea, puede el mismo cuerpo controlarlas y revertirlas. Hay muchas infecciones que son totalmente subclínicas y que ni siquiera se da cuenta el individuo que estuvo enfermo o que está enfermo o que tiene ese evento. Muchos ni siquiera llegan a hacer lesiones, simplemente quedan, los identifican y los eliminan solitos en forma espontánea. Tener un ADN de algún tipo viral no significa necesariamente estar enfermo, ¿no? Hay muchas cosas que tiene que decir antes el cuerpo, antes de decir estoy enfermo. Bueno. ¿Eso tiene que ver con la vacunación? Si la persona está vacunada, ¿con la inmunocompetencia de esa persona? Más con la inmunocompetencia, con o sin vacunación. La vacunación, yo tengo enormes dudas con respecto a eso. O sea, hicieron una lucha, una competencia científica entre los franceses y los alemanes y no sé quién, y los gringos, por desarrollar esa vacuna. O sea, lo que pasó con el COVID, lo mismo. O sea, al final se convirtió en un negocio en donde a ver quién la saca más rápido y con mayor espectro y con mayores estadísticas, no sé si compradas o no, pero independientemente de que estés vacunado o no, pregunta, ¿a las personas vacunadas los exenta de tener VPH? No. Pregunta, ¿a las personas vacunadas los exenta de tener carcinoma? No. Entonces, pregunta, ¿a las personas vacunadas les faculta en su cabeza que no van a tener nada de eso y se hacen más promiscuas? Sí. ¿Y por qué se ríen? Para mí, con esas 3 preguntas, proscribo la vacuna. Tengo que tener algo que te dé miedo, mijo. ¿Es obligatoria? No, que yo sepa. No, pero las ponen en las primarias. Ah, sí. Sí, pero si los padres no quieren, no se les pone. Tienen que firmar. Sí, o sea, ¿con qué idea vas a crecer respecto a la vacuna? ¿No? Estoy protegida contra el cáncer, contra mentiras. Es cierto. Son 200 tipos, mijo. O sea, malícela. Como para el VIH. Pues es lo mismo, pues. Pero eso no se puede quitar. Literal. 100% protegido también. Por lo que sea. Y yo. Bueno, el punto es que no protege, ¿verdad? En forma absoluta. ¿De acuerdo? El punto es que una lesión intraepitelial cervical si aplicamos los criterios, les había dicho yo anteriormente, si aplicamos los criterios. Mande. Sí, disminuye el riesgo. Ah, bueno, debate. No entiendo. Sí, disminuye el riesgo. ¿Se sirve un poco? O sea, No, sí, pero es más la protección mental que te da que la protección física. O sea, la pregunta es que si disminuye, pues sí le disminuye. De alguna manera es un recordatorio para el sistema inmunológico, pues. No es como tomar. Pero no es como la han, Para decir- como la han comercializado, pues. ¿Cómo dice niña? No es como decir que tomas coca sin azúcar para no comer azúcar. Pero O coca de dieta. Y te meten otros venenos para sustituir O sea, ¿no sería más que son más peligrosos. Los otros venenos, algo parecido, ¿no? La coca de dieta. Bueno, les decía yo, comparen entonces la aplicación de estos criterios de malignidad en 1/3, 2/3, 3/3. Cuando están hablando de la capa basal, pues no aplican, ¿verdad? Para que puedan decir ustedes que realmente hay esos cambios, pues aquí está, ¿no? Esto es un carcinoma in situ, compárenlo pues con los cambios regenerativos en una capa basal, con los cambios atípicos por un VPH, con los cambios displásicos en el esquema. Esto sí es un carcinoma in situ. El concepto in situ se mantiene mientras esté respetada la membrana basal. Salud. Gracias. ¿De acuerdo? El carcinoma in situ en el exocervix puede avanzar hacia el endocervix por la superficie epitelial, mantenerse en la superficie de ese epitelio, sustituirlo y sigue siendo in situ aunque se meta en el endocervix. Puede meterse a las glándulas endocervicales, sustituir los globos de las glándulas endocervicales
sin romper la membrana basal que soportan esa glándula cervical y sigue siendo in situ. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante que lo recuerden? Porque de eso depende la facultad del cáncer de metastatizar. Ahí está la diferencia entre vivir o morir para la paciente. Si es carcinoma, si es in situ, puede ser carcinoma epidermoide in situ con extensión endocervical y con penetración glandular, pero sigue siendo in situ. El tratamiento va a ser para un carcinoma in situ y su pronóstico de vida pues es muy bueno. Todos estos son los datos que nosotros buscamos encontrar en los estudios, ¿verdad? Acantosis, hiperkeratosis para el condiloma. Ver el engrosamiento epitelial, la hipercromasia nuclear. Algunos núcleos, les decía yo, pueden tener esa irregularidad de sus contornos con la vacuola clara, el agrandamiento y la hipercromasia. En un Papa Nicolau vemos así las células neoplásicas, las células que tienen cambios ya displásicos de alto grado, así los vemos, los núcleos. Esto es un Papa Nicolau, este es el cortizológico, estos son los proilocitos. Nosotros podemos identificar el cáncer o la malignidad porque estamos viendo la célula suficientemente fea. Ahora bien, ¿todos los feos son malos? Como todos los bonitos son buenos. No, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que pueden estar dentro de las células, desde la malignidad misma hasta factores pronósticos que podemos identificar más allá de la morfología, más allá que con lo que hemos trabajado todo el semestre, el microscopio y la forma celular. ¿Sí? Para esto utilizamos técnicas especiales de diagnóstico que se llama, en nuestro caso, la más utilizada es la inmunohistoquímica. Podemos utilizar inmunofluorescencia, microscopía electrónica, PCR, pruebas de hibridación in situ, muchas cosas. La más común utilizada es la inmunohistoquímica. Y con ella podemos detectar factores que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico. La clasificación de un subtipo viral, por ejemplo, si es de alto riesgo, si es de bajo riesgo. O sea, podemos ver el condiloma con la morfología, pero de qué tipo de riesgo es, de alto, de bajo riesgo. Si no ha inducido la transformación morfológica que sea fea o maligna, no podemos decir si es de alto riesgo o de bajo riesgo, pero sí podemos detectar sus proteínas que su código de ADN codifica cuando es subtipo 16-18 contra el 35 o el 50. ¿Sí me explico? Todos tienen una secuencia que los identifica, todos de la misma familia, papovavirus. Pero dentro de los papovavirus y sus 200 subtipos, tenemos subtipos que partes complementarias de la cadena troncal los van definiendo como subtipo 16, 18, etcétera, y produce proteínas correspondientes a ello. Entonces, la subclasificación viral la podemos hacer en base a esto, ya sea por detección por PCR o por hibridación in situ, por determinar la secuencia génica que tiene, o por la proteína que produce, por inmunistoquímica lo podemos detectar. La proteína, las proteínas de las células también que nos pueden ayudar mucho a definir pronósticos es P16, en este caso es Cervix, y Ki67. Ki67 es una proteína que se encuentra en cualquier fase del ciclo celular. No es lo mismo decirle, es un cáncer, pero de 100 células cancerosas que conté, solamente 2 están en una fase de mitosis, o sea, de separación, la fase cinética. No es lo mismo decirles eso, a decirles, ¿sabes qué? Nomás hay 2 en fase cinética, pero busqué proteína Ki67 en sus núcleos por inmunistoquímica y encontré que 30 de estas 100 células tienen grandes cantidades de Ki67 en sus núcleos. ¿Qué significa? Que esas 30 están en alguna fase del ciclo, aunque no estén en la fase cinética de replicación. Y así podemos decir muchos factores más. Encontrar P16 es una proteína que se asocia frecuentemente en carcinomas escamosos que tienen relación con un origen en BPH.
Entonces, como estos, hay cientos de proteínas que dicen algo de ese cáncer o de esa célula. Entonces, todo este proceso de identificar Ki-67, P16, se hace al momento de que en un paciente hay sospecha de que tiene cáncer, ¿no? Según. Es lo que iba a preguntar, de que entonces cualquier cosita que haya fallado en uno de esos pasos, ya el paciente se puede ir a su casa pensando que no es nada malo, ¿verdad? Sí, en el examen morfológico, de que si hay un Papa Nicolau o una biopsia sin cambios morfológicos suficientes para decir esto es cáncer. Ahora bien, el hecho de que no detectemos una lesión no significa que no la tenga. Puede ser que tenga cambios intracelulares, subcelulares, que ya estén manifiestos, como atesoramiento de ciertas proteínas, que nos pongan en alerta o que nos puedan decir, sabes que esto morfológicamente no cumple todos los criterios de cáncer, pero ya tiene estos factores de riesgo. En células que todavía no son cancerosas, o que en nuestros ojos todavía no son cancerosas, pero hay carcinomas bien diferenciados, hay linfomas bien diferenciados, hay sarcomas bien diferenciados. ¿Qué significa eso de bien diferenciados? Que parecen benignos. Que parecen benignos. Y ahí entramos en un problema serio. Les decía yo, el 80-90% de los casos que vemos nosotros, el 80-90% de los casos que nosotros vemos nos lo resuelve la pura morfología. Pero desgraciadamente hay un subtipo o un subgrupo de casos que no están ni en lo negro ni en lo blanco de lo que la morfología nos permite ver. Son casos que no podemos resolver con pura morfología porque es una inflamación tan severa que produce cambios tan importantes de tipo regenerativo porque ulceró. Una úlcera puede ser benigna, ¿no? Y está regenerándose el epitelio, pero en esta regeneración produce células tan feas que parecen cáncer. O al revés, es un cáncer tan benigno que las células son casi normales, pero tienen un cambio inflamatorio secundario porque el sistema inmunológico sí las reconoce como cancerosas, aunque en el microscopio parecen normales. Y los dos casos se parecen mucho. Uno que es una inflamación con cambios regenerativos y otro que es un cáncer con cambios inflamatorios. Y en medio hay un espectro grande de zona gris que no sabemos si va o bien. Cuando nosotros tenemos una célula epitelial redondeada o poliédrica como un epitelio escamoso o cilíndrica como un epitelio glandular, y esta célula cilíndrica forma glándulas muy bonitas, tubulares, etcétera, etcétera, y no tenemos ningún problema para decidir que es una célula epitelial. Está muy clara, para todos es una célula epitelial eso, ¿no? ¿Sí? Nunca pensaríamos que eso es un cáncer, es una célula epitelial normal. Ahora bien, en el proceso de cancerización, por el estímulo que sea, BPH o lo que sea, cuando una célula de estas empieza a tener agrandamiento nuclear, hipercromasia nuclear, etcétera, etcétera, pero no es tan severa y que forma todavía estructuras glandulares o adenoides, en donde los núcleos ya están medios atípicos, medios feos, pero sigue siendo una glándula, sigue siendo una célula epitelial claramente distinguible, con ciertos grados de malignidad le decimos que es un carcinoma bien diferenciado. Si pasa eso con una célula de músculo liso, lo mismo. Decimos que es un sarcoma bien diferenciado. Las células claramente las podemos identificar como fusocelulares, con el núcleo con forma de puro, más grande, más hipercrómico, con actividad mitótica, a lo mejor un foco de necrosis tumoral, etcétera, etcétera, pero sigue siendo mesenquimatoso. ¿De acuerdo? Con los linfocitos pasa lo mismo. Si es una neoplasia de linfocitos, que puede ser una leucemia o un linfoma, pero claramente los identificamos como linfocitos feos, atípicos. Es un linfoma así, pero se parece mucho a los linfocitos normales todavía.
es un linfoma bien diferenciado. Pero ojo, en el proceso de cancerización y de desdiferenciación, de malignización de la célula cada vez se parece menos a la célula de origen. Y así llegamos a tener una célula tan indiferenciada a partir de un epitelio que deja de ser bien diferenciado y se transforma en una célula pequeña, redonda y azul. Esto es una neoplasia indiferenciada o poco diferenciada. Y así, a partir de un epitelio, a partir de una célula epitelial, podemos tener un carcinoma bien diferenciado o un carcinoma poco diferenciado. En donde la célula, si se fijan aquí, indiferenciada, se parece al linfocito. ¿Se dan cuenta? Así tenemos un grupo de neoplasias de células redondas, azules y pequeñas. Así se llama el capítulo. Neoplasias de células redondas, azules y pequeñas. Que involucra carcinomas indiferenciados, linfomas indiferenciados, sarcomas indiferenciados, carcinoma de pulmón indiferenciado, carcinoma de donde ustedes quieran indiferenciado. Y tenemos otro grupo de neoplasias fusocelulares indiferenciadas también, que pueden venir lo más clásico de una célula mesenquimatosa, pero pueden venir de un carcinoma. Un carcinoma puede ser así de indiferenciado, así de indiferenciado, así de indiferenciado o anaplásico como ese que está aquí abajo. Un carcinoma anaplásico es una célula que no tiene ni pies ni cabeza. Está totalmente irregular, heterogénea en su citoplasma y en sus núcleos. Son núcleos gigantescos que pueden incluir ahí 2, 3, 4, 5, 20 células. No porque sea una célula multinuclear de tipo Lancer, no. Es una célula neoplásica, atípica totalmente, grumosa en su cromatina, etcétera, etcétera. Todas las células de nuestra economía, todas, tienen la misma información genética, ¿verdad? No todas son iguales morfológicamente, pero todas tienen la misma información genética, ¿cierto? Entonces no hay ninguna razón para que una célula epitelial en medio de su locura se le olvide, en medio de su proceso de cancerización, se le olvide que no tiene por qué hacer glándulas a fuerzas, si puede hacer todo esto, parecerse a cualquiera de estas, y lo hace. Y en las neoplasias tenemos entonces carcinomas de donde quieran, de riñón, de glándula salival, de donde quieran, de piel, carcinomas poco diferenciados, carcinomas sarcomatoides, carcinomas anaplásicos. Y tenemos sarcomas, leiomiosarcomas bien diferenciados, leiomiosarcomas de células pequeñas, redondas, azules, leiomiosarcomas anaplásicos. Y tenemos linfomas sarcomatoides, linfomas epitelioides, linfomas anaplásicos. ¿Sí me explico? Conforme mayor es el grado de diferenciación de un tumor, puede hacer lo que debe hacer. Entonces, no es suficiente decir maligno. Y aquí dices tú, bueno, ante a un tumor de donde sea, que esté anaplásico, ¿qué puede ser? Lo que sea. Puede tener un origen epitelial, mesenquimatoso, linfoide, neuroectodérmico. ¿Y ahí cómo le haces para saber de dónde vino? Antes de la diferenciación morfológica de las células, viene una diferenciación proteica y enzimática, su citoesqueleto. El citoesqueleto de las células epiteliales, ¿de qué está constituido? Ya llevan biología celular, ¿no? Proteína, proteínas, elementos. De las células epiteliales tienen predominantemente queratina. El músculo liso y otras células mesenquimatosas tienen bimentina. Encontrar actina, bimentina, desmina positivas en un tumor que no sabemos si es Juan o Chana, nos orienta un poco a un origen mesenquimatoso. Encontrar un origen, un citoesqueleto o microtúbulos, microfilamentos de
citoqueratinas en una célula que no sabemos si es juana o chana, nos orienta más a epitelial. Encontrar un citoesqueleto con proteínas de tipo CD45, que es un antígeno linfocitario común, nos orienta más a un origen linfoide. Y así, haciendo un panel con varios anticuerpos simultáneamente que los hacemos, podemos analizar el probable origen de esa célula por los ladrillos con los que está hecho, ¿me explico? O sea, el citoesqueleto. Pues sí, es una casa que es cuadrada y todas son igualitas, sí, pero ese está hecho con bloques, ese está hecho con ladrillo, ese está hecho con yeso, y así podemos definir cuál es su origen. Bueno, ¿Y de qué forma nos puede ayudar a saber el origen para el tratamiento? de muchas, o sea, hay lesiones de origen epitelial en las cuales está contraindicado que les des quimioterapia antes de la cirugía, que significa lo posible. Y un linfoma no lo vas a quitar con cirugía, a veces le das quimioterapia de todas de primera instancia. Después el tumor residual puedes discutir si le haces o no cirugía. ¿Sí me explico? Sí. Es fundamental, aunque sea un tumor anaplásico, que todos son iguales y que esté igual de grandote, no lo vas a tratar de entrada igual si es de origen mesenquimatoso, o si es de origen epitelial, o si es de origen linfoide, o si es de origen neuroendodermal. Son muy diferentes. El pronóstico es radicalmente distinto. Y antes de la diferenciación proteica o estructural que podemos ver con inmunoquímica, está la diferenciación cromosómica. Así como buscamos proteínas, podemos buscar secuencias de ADN que nos orienten la diferenciación que tiene esa célula. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, eso está muy padre para la diferenciación celular, pero aparte hay muchas cosas más donde nos sirve la inmunoquímica. Se dan cuenta pues que aquí nosotros aventamos un anticuerpo contra citoqueratinas y esta célula se va a marcar de color café porque el anticuerpo lleva un cromógeno color café y se va a pintar de color café. Si se pinta de color café y le pusimos un anticuerpo para citoqueratina, pues ya sabemos que esta célula es una carcinoma indiferenciado. Está indiferenciado, pero es carcinoma. ¿Sí? Si fue positivo y se pintó de color café con actina o bimentina, pues ya sabemos que es un sarcoma. Si se pintó de color café con un anticuerpo que fue antígeno leucocitario común o CD45, ya sabemos que es linfoma. A lo mejor no lo podemos subclasificar, pero ya sabemos que no es esto y no es lo otro. El tratamiento no es por ahí. ¿De acuerdo? Aparte de eso, tenemos que decirle en el reporte nosotros, pues sí es un carcinoma indiferenciado. Y le puedo dar o no tal o cual medicamento. ¿Es sensible esa célula maligna a tal o cual medicamento, sí o no? Sabemos que ciertos fármacos hoy día, ciertos medicamentos hoy día son guiados por anticuerpos contra proteínas específicas de esa célula. ¿Sí? Hablando, por ejemplo, de cáncer de mama, nos interesa saber si en la membrana citoplásmica del cáncer de mama existen receptores para Herceptin. Es el factor de crecimiento epitelial. El factor de crecimiento epitelial tiene receptores en las membranas citoplásmicas de las células epiteliales, de todas nuestras células epiteliales, incluyendo las de mama, que cuando un cáncer de mama las expresa o las sobreexpresa, significa que el propio factor de crecimiento epitelial que nosotros producimos en forma natural va a estar estimulando al cáncer de mama para que se reproduzca más. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es decir, no es igual tener un cáncer de mama que tiene en sus membranas celulares muchos factores receptores del factor de crecimiento epitelial a un cáncer de mama que tiene pocos o nada de receptores del factor de crecimiento epitelial, porque ante el mismo nivel de concentración de factor de crecimiento epitelial que la mujer produce, se va a estimular diferente uno y otro. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Alguien no me ha entendido hasta aquí? Será importante entonces decirle al médico, ¿sabe qué? Este es un cáncer de mama.
y los receptores hormonales y el HER2, ¿cómo están? Bueno, este cáncer no tiene grandes cantidades de HER2-Neu, que es el receptor de crecimiento epitelial de la célula. Este sí tiene, este no tiene. ¿Por qué? Porque uno va a crecer más rápido que el otro. Se va a estar estimulando con el factor de crecimiento epitelial que normalmente esta paciente produce. Será interesante saber o no, si yo tengo un medicamento que con un anticuerpo busca el receptor y lo bloquea e impide que esa célula se estimule por el factor de crecimiento, será interesante saber si esa paciente en particular tiene o no tiene. Sí. Absolutamente sí. Ningún quimioterapeuta hoy día, ningún oncólogo toca a una paciente con cáncer de mama si el patólogo no le dice tiene o no tiene HER2. Ningún oncólogo toca a ese paciente si el patólogo no le dice si los núcleos de esas células neoplásicas, aparte de tener HER2 o no tener, tiene receptores hormonales de estrógenos o de progesterona. ¿Por qué? Porque los estrógenos y la progesterona de esa misma paciente también estimula el cáncer y ocupa darle también bloqueadores hormonales para que ese cáncer no se replique tanto por el factor estimulante de la hormona de la mujer. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, la inmunistoquímica tiene anticuerpos, usamos anticuerpos en inmunistoquímica para un montón de cosas. Proteínas que sirven para definir la línea celular que se está diferenciando, proteínas que sirven para definir la presencia o no de receptores que son útiles para seleccionar la quimioterapia de la paciente, proteínas que sirven simplemente para decidir el factor pronóstico de esa paciente. El Ki-67 que está ahí mencionado nos dice qué índice mitóxico tiene para poderlo clasificar de alto grado o de bajo grado. Una cosa es que tú le veas 2 mitosis, mijo, pero otra cosa es que el 30% de sus células tengan grandes cantidades de Ki-67 en sus núcleos, que significa pues que está con gran actividad mitóxica, aunque tú no lo veas. Ya no lo puedes tratar como uno de bajo grado, tienes que tratarlo como uno de alto grado. ¿De acuerdo? Son factores pronósticos, factores de selección terapéutica, factores de diferenciación celular. Es decir, es múltiple las alternativas que nosotros podemos buscar en una célula para definir diagnóstico, para definir tratamiento, para definir pronóstico, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son unas de las cosas en las que los aplicamos en caso de cervix uterino, pero insisto, los vamos a utilizar para todas las cosas. Entonces, el método especial de diagnóstico que vamos a empezar a revisar es el que se llama inmunistoquímica y es una detección proteica, una detección de proteínas específicas en base a una reacción antígeno-anticuerpo que es revelada por un cromógeno, es decir, un anticuerpo lo pintamos, lo dejamos que busque la proteína que necesita encontrar. Una vez que ya hicimos la reacción, lavamos el tejido para que si no se fijó, se vaya. Y si sí se fijó, si sí existe la proteína, se va a quedar la célula pintada en el sitio específico que buscamos nosotros de color café. O sea, es importante primero saber qué proteína queremos encontrar, dónde está localizada en la célula, qué función tiene, etcétera, etcétera. Niñas, están muy platicadas. Rígidas, pasándose registro. Ya, me distraen. Entonces, necesitamos encontrar la proteína, seleccionar saber en qué parte de la célula está. Les decía yo, los receptores estrogénicos y progestacionales en cáncer de mama están en el núcleo, el receptor HER2-Neu que vemos está en el citoplasma, el CD45 de los linfomas está difusamente distribuido en el citoplasma.
Entonces, hacemos la reacción antígeno-anticuerpo con un anticuerpo primario, que es el que busca el antígeno o la proteína de la célula, ¿de acuerdo? El anticuerpo primario no deja de ser proteína, ¿verdad? Los anticuerpos son proteínas, ¿sí o no? ¿Sí? Y por lo tanto pueden funcionar también como antígenos. Este anticuerpo funciona también como antígeno y se produce un anticuerpo contra ese anticuerpo y se hace una cadena de anticuerpos. El anticuerpo secundario producido tiene un cromógeno, una molécula que cuando se realiza la reacción completa, entonces se pinta de color café. Ahora bien, hablando otra vez de ese cáncer de mama y de ese receptor de factor de crecimiento epitelial que está en la membrana del cáncer de la mama, ¿dónde esperarían encontrar que se pintara de color café la célula? En la membrana En la membrana basal. O sea, en todo alrededor de la célula va a haber un hilito de color café si es que está positivo a esos receptores. Si le hacemos una prueba de HER2/neu con estos anticuerpos, con esta inmunohistoquímica, con toda esta metodología, que es la misma para todos los anticuerpos, lo único que cambia es la afinidad del anticuerpo por lo que está buscando, vemos esto. Esta es una prueba de inmunohistoquímica en donde ustedes pueden ver esa red de color café, ¿la ven? Sí. Parece una tela de gallinero, ¿verdad? ¿Eso? ¿Sí? No es otra cosa más de que la expresión en color café de donde hubo la reacción antígeno-anticuerpo. Esta vez una prueba positiva, 3 más para HER2/neu. ¿Sí? Esta es una candidata a que le den el tratamiento con Herceptin, que es el medicamento que va y se pega y compite con el factor de crecimiento epitelial y bloquea los receptores del factor de crecimiento epitelial de las membranas de esas células en neoplasia. ¿Dudas? ¿Preguntas? El principio es el mismo para todas las reacciones que hacemos, bueno, de inmunohistoquímica. Nomás lo que cambia es el anticuerpo primario, que es lo que va a buscar. ¿Y ese tipo de experimentos en dónde los hacen? ¿Y esa foto es como de un microscopio así óptico? ¿Sí? Eso es en los laboratorios de patología. Yo lo hago en mis laboratorios. Las pruebas de inmunohistoquímica que ustedes van a ver aquí en la última sesión son pruebas que se han hecho, que se hicieron aquí hace casi 30 años. Cuando en el noroeste del país no había ningún laboratorio que hiciera esas pruebas, la universidad las empezó a hacer. Cuando yo di por primera vez clases, las empezamos a hacer. Después las suspendieron y la gente que estuvo después de mí aquí en el laboratorio, pues se les olvidó todo y ya no hicieron madres. Ni los microscopios estaban usando ya. Hasta hace 4 años, 3 años que regresó. Y las pruebas que van a ver son laminillas viejas de estudios de inmunohistoquímica que hicimos en aquel tiempo, como experimento. Ahorita ya lo hacemos en forma rutinaria, ahorita ya muchas nuevas laminillas que se hacen son de las que hacemos. Corro 2 veces por semana inmunohistoquímica en mi laboratorio, en los privados, pues. Y de ahí saco laminillas y me las traigo para acá para que las vean ustedes. Pero no todos los laboratorios las hacen, obviamente, ¿no? Pero ya no es experimental, esto ya es una metodología a nivel mundial que se utiliza de rutina en todos los laboratorios de patología. Bueno, se debería de utilizar, pero como requieren mayor aplicación, recurso humano, estar estudiando eso, tener controles de calidad y todo eso, pues la verdad es que pues da muchos patólogos les da flojera hacerlo y mejor agarran el bloque de parafina y lo mandan a otro laboratorio que se nos haga otro laboratorio. En el estado nada más hay un laboratorio que hace esto, que es el mío, en el estado. Y muchos patólogos lo que hacen es que los mandan a México o a Guadalajara, pero también depende mucho de cuántos anticuerpos quieras tener. Cada anticuerpo, una gotita o 2 de este anticuerpo te cuesta $300, $400. Una gota, porque utilizas microlitros para hacer la reacción. Y como es una cosa biológica, si no la usas se echa a perder. Entonces, obviamente nadie se quiere meter en esa onda, ¿no? Bueno. Y lo que vimos al principio, sobre todo las citologías, ¿quién las interpreta? ¿Todas o una biopsia?
¿La tiene que interpretar un patólogo o...? Los Papa Nicolau. Bueno, la biopsia me imagino que sí, ¿no? Pero un Papa Nicolau Un está... Papa Nicolau lo interpreta un técnico citotecnólogo que ha recibido una capacitación para eso. Todos los casos que él detecta como sospechosos es como un filtro. Se los tiene que pasar a un patólogo, el patólogo revisarlos y dar su visto. Ese es el procedimiento. ¿Y no hay muy pocos patólogos? Como para hacer el diagnóstico de tantas personas que el 70% No, porque de la hay muchos población- citotecnólogos también. Hay muchos filtros, pues. Y ellos te pasan nada más lo que ellos filtran. Tú tienes que hacer un control de calidad con ellos, ¿verdad? De todo lo que sacan como negativo, tú tienes que ver el 10%. ¿Y de Entonces, dónde salen los citotecnólogos? hay centros de capacitación para eso. Después de la preparatoria pueden irse a hacer citotecnología, no ocupan la universidad. No es una carrera universitaria, es una carrera técnica. Ellos leen los Papa Nicolau, pero están desapareciendo, sí, cada vez hay menos centros de capacitación. Bueno, ¿dudas en esto? Les decía yo, específicamente para BPH, pues podemos utilizarlos para la clasificación del tipo de BPH. Una cosa es que veamos nosotros los cariocitos y otra cosa es que les hagamos la prueba y veamos finalmente los núcleos en la superficie del epitelio teñidos de color café que corresponden a las proteínas virales por esta prueba de inmunistoquímica. Les decía yo que hay otras cosas que podemos detectar en casos de cáncer uterino, que es el Ki-67, que mide el índice de replicación celular, que es la proteína P16, que también es una proteína asociada a las displasias relacionadas a BPH, ciclinas, P21, otras proteínas más que son de factor pronóstico. Y les comentaba, una cosa es que veamos la mitosis. Pueden ver aquí la bifurcación de la célula, ¿verdad? Sí, la separación en dos núcleos, ¿sí? Podemos ver una nada más en este campo, pero otra cosa es que le hagamos la prueba de Ki-67 que les decía yo. Es una proteína que en cualquier fase del ciclo, G1, S, G2, en la mitosis, está produciéndose grandes cantidades de Ki-67 en el núcleo. Nosotros, esta fase es nada más esta, la M, es este gajito, ¿no?, de mitosis. Pero está muy perdido uno si cree que por el número de mitosis que ves aquí es realmente el número de células activadas que están en mitosis, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Estamos perdidos, nomás estamos viendo este gajito, ¿no? El Ki-67, si lo hacemos, nos dice, ¿sabes qué? Estás pero bien jodido, mijo. Ve nomás cuántos núcleos están pintados de color café. ¿Sí? Una lesión que parece benigna o de bajo grado se puede transformar en una lesión automáticamente de alto grado, porque la fase cinética de la mitosis está disminuida, pero no la cantidad de células en mitosis. Y se nos ocurre, no, bueno, pues entonces le voy a hacer a todas las lesiones Ki-67, no se vaya a estar escapando un cáncer, ¿no? Y el siguiente cervix, ahí está, le haces el Ki-67 y sale así. ¿Y qué es? Normal. ¿Qué es, ¿Qué es eso, pues? es normal que haya ese tipo de proliferación en la membrana basal? O sea, no que estuviera recorrida en todo el plano, pero cuando está en la membrana basal es normal, ¿no? Porque hay alta proliferación celular. A ver, ¿quién está de acuerdo? ¿La apedreamos o le aplaudimos? ¿La apedreamos o le aplaudimos? La aplaudimos. Pues sí, mijo, es la capa basal, ¿verdad? Y la capa basal, ¿qué hace? Por reproducirse. Pues va a tener Ki-67, pues claro, siempre va a tener Ki-67. El otro círculo, pues, Es una papilita. Es la misma irregularidad de la capa basal que de repente se mete y pasa la cuchilla por ahí y se queda atrapada en el epitelio. Pero en realidad es la misma capa basal, nomás que es un chipote, pues. Como aquí hay otro, mira, ¿ves? ¿Sí? Bien diferente a ver esto, ¿verdad? El epitelio escamoso en sus 3/3
en fases de mitosis, ¿no? Eso nos apoyaría mucho más un carcinoma, ¿verdad? ¿Sí? Como ven, la aplicación es un chorro de la inmunohistoquímica, ¿no? Muchas, para muchas cosas. El P16 se expresa tanto en los núcleos como en los citoplasmas, y les decía yo, es una proteína que frecuentemente se asocia en casos de cáncer de cervix asociados a BPH. Man. Y si yo quiero hacerle un estudio de Ki-67 a un paciente que estoy viendo en el IMSS, porque no tiene dinero, ¿el IMSS lo cubre o el IMSS puede hacer eso? ¿O no? Según, hay ciertos ciertas lesiones que están contratadas o subcontratadas por el IMSS y que el IMSS tiene un proveedor fuera de la ciudad a quien le manda los estudios de inmunohistoquímica. Le hacen el diagnóstico inicial morfológico y le ponen notas, requiere tal estudio de lo que sea. Y ya con eso ya lo mandan el bloque de parafina, en este caso su proveedor está en Chihuahua, y allá le hacen las pruebas de inmunohistoquímica que requieran. Sí se hace. Sí se hace. Se tardan más y luego andan ahí con problemas de que no ha llegado el reporte, que no sé qué. Porque como son contratos institucionales que te pagan 3 meses después, pues, la gente así como que no se apura mucho. Bueno, la hibridación in situ es otra prueba que utilizamos nosotros para determinar cosas que no vemos en la morfología, que no vemos en el microscopio, pero que están ahí. En este caso, en lugar de descubrir proteínas, vamos a descubrir la secuencia genética, si existe la secuencia genética que codifica para esa proteína. Es decir, podemos buscar HER2-neu, como vimos en la proteína por reacción antígeno-anticuerpo, sí, pero ahora vamos a buscar la secuencia de ADN que codifica para que se produzca esa proteína. Cuando la prueba de inmunohistoquímica de HER2-neu no está tan bonita como la que les mostré, que se ve bien café todo alrededor de la célula, sino que está café pálido, incompleto, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos y hacemos una prueba de hibridación. Bueno, ahora no voy a buscar la proteína, voy a buscar el ADN que codifica para esa proteína. Y de manera similar, lo que hago entonces es generar una secuencia de bases púricas y pirimídicas que sean complementarias a la secuencia del ADN de la célula que codifica para esa proteína. Y entonces lo que voy a hacer es abrir el ADN de la célula, se calienta el ADN por una prueba de hibridación in situ, en donde una temperatura de 70 grados centígrados hace que la hebra se abra y se exponga a la secuencia de la doble cadena. El primer o la secuencia artificial complementaria a la secuencia del ADN que estoy buscando se va a pegar inmediatamente una vez que se abre la hebra. Como es más pequeña, es más fácil su manipulación, y cuando el ADN, antes de que se enfríe totalmente y que se vuelva a cerrar, los primers, las secuencias o las cadenas artificiales que produjimos se pegan a la hebra de ADN, y si se pegaron, esa secuencia tiene también un cromógeno, igual que en la inmunohistoquímica. El cromógeno puede ser similar al de la inmunohistoquímica en color café o fluorescente, en cuyo caso le llamamos FISH o SISH a la prueba. FISH si es con fluoresceína y SISH si es con cromogénico. Y lo que vamos a ver es esto. Entonces, en la hibridación de secuencias de ácidos de ácidos nucleicos, tenemos las ondas complementarias que son fabricadas, ya está, por secuenciación sabemos qué bases púricas y pirimídicas debe tener, qué bases púricas y pirimídicas debe tener, fabricamos la sonda y la marcamos. Bueno. Entonces es como un PCR, pero en vez de polimerasa, un cromóforo. Tenemos el ADN, lo calentamos, lo exponemos a una sonda complementaria que tiene un cromógeno,
A esa temperatura se hibrida la hebra con la sonda que nosotros decidimos y luego la revelamos con fluoresceína o con un cromógeno, ¿verdad? ¿De acuerdo? Aquí van a ver los puntitos de color café, igual que la inmunistoquímica, en los núcleos de las células, ¿verdad? Que son las señales de que ahí está el gen que buscamos. Ahí está la secuencia que buscamos. Y en el núcleo por fluorescencia, pues lo veríamos de esta forma. ¿De acuerdo? Si nosotros utilizamos esta metodología para revelarlo con fluoresceína, le llamamos FISH de fluorescente o SISH de cromogénico. ¿De acuerdo? Ahí está un SISH sin amplificación, es decir, donde no hay más de que una sola señal tan pequeña que ni siquiera se ve en el microscopio convencional, porque esto lo vemos en el microscopio convencional, el SISH. ¿De acuerdo? Cuando hay tantas copias del mismo gen, pues hacen tantas señales que se aglomeran y hacen puntos de color café enormes que las podemos ver a simple vista con el microscopio. ¿Sí? En un SISH positivo lo veríamos así. ¿Ven aquí? Pueden ser señales individuales como estos puntitos chiquititos o acúmulos de señales que nos dicen que hay varias copias de esa secuencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de alguna manera indirecta lo podemos cuantificar incluso, ¿no? Midiendo los granos en los cúmulos. En el FISH lo vemos en un campo oscuro con fluorescencia, ¿no? Que sería esto. ¿De acuerdo? Ahora, en el FISH, como estamos viendo en un campo oscuro y no vemos exactamente los núcleos a veces, se hace un corrimiento dual en donde se pone una secuencia identificadora del centrómero del cromosoma que estamos buscando. Es decir, el gen que nosotros buscamos o la secuencia que buscamos sabemos que está en el cromosoma 17. Nosotros ya sabemos en un banco de información que hay la secuencia que tiene el ADN en el centrómero del cromosoma 17. Entonces se fabrica una sonda complementaria de la región centromérica y una sonda complementaria del gen que nos interesa saber si lo tiene o no. De esa manera podemos entender que por cada sonda de color verde que pusimos, que va a brillar en color verde, debe haber una nada más de color rojo o dos máximos de color rojo, que es el gen o el doble gen de cada uno de cada cromosoma 17. ¿Sí me expliqué? Entonces no compiten por la misma zona. No, en este caso no, porque uno me dice cuántos cromosomas 17 estoy viendo, y el otro me dice cuántas copias de la secuencia que yo busco estoy viendo en ese cromosoma. ¿Sí? Porque normalmente debe de haber una copia o dos de esa proteína, ¿no? Pero si en un solo cromosoma, en lugar de haber dos copias, como normalmente hay en este punto, uno que otro ahí, hay acúmulos de puntos rojos, que eso es el gen anómalo, pues ya se pasó de respuesta, ¿no? Entonces ya decimos que hay amplificación de la señal, que significa que hay varias copias de la misma secuencia. Por lo tanto, esa célula neoplásica tiene la información genética para producir varias copias de proteína con varios marcadores, con varios receptores en su membrana y con una sobreestimulación posible por la misma cantidad de hormonas de crecimiento. ¿Sí? Entonces, la doble señalización es nada más para hacer el comparativo y valorar. Encontrar puntos rojos lo hace positivo, no. ¿Por qué? Porque puntos rojos va a tener, normalmente hay una secuencia que produce HER2/Neu, porque HER2/Neu es un receptor que normalmente tenemos todos en nuestra célula epitelial. ¿Cuántas señales? Esa es otra historia. Una por cada rojo, uno verde. Pero aquí ya se pasó, aquí son muchos rojos. ¿Sí los ven? ¿Sí ven cómo hace los acúmulos de puntitos rojos, ¿no? Aquí a esto le llamamos ya que hay una sobreexpresión. ¿De acuerdo? Que investigamos lo mismo, pero más profundo. Y hay muchas otras técnicas que sirven para lo mismo, ¿no? La técnica de
Captura de híbridos es una metodología que de repente se utiliza también para lo mismo, pero se hace in situ, se hace dentro de un tubo de ensayo, en donde dentro de un tubo de ensayo se hacen esas reacciones de detección, se quedan pegadas, están adheridas a la pared del vidrio, tienen una reacción colorimétrica también, que lee una máquina y que la máquina te dice la cantidad de luminiscencia que tiene, y ya con eso es el diagnóstico positivo o negativo, pero pues tú no ves nada, es como una prueba de laboratorio de sangre, en donde tú no ves las células, no ves nada. A mí me caen gordas eso. No tiene nada que ver con la morfología, ¿no? Y son las exactas. Entonces, hemos visto estos tres niveles, ¿verdad? El primer nivel es en el que nos hemos movido todo el semestre, que es el morfológico con histoquímica. ¿Sí? Histoquímica. HE, Silnil, ¿sí? Obtención de paz. El segundo nivel proteico, inmunofluorescencia, inmunistoquímica, microscopía electrónica, o sea, vemos proteínas. ¿Sí? Hay una reacción antígeno-anticuerpo con un cromógeno, una identificación tridimensional, ¿sí? Por la estructura proteica, un tercer nivel molecular en donde vemos las pruebas buscamos segmentos de ADN o de RNA, que lo podemos hacer por FISH, por SISH o por el PCR y sus variantes. El PCR y el FISH o el SISH tienen el mismo principio de identificación, que es una secuencia complementaria al ADN, calentamos el ADN, se abre, y cuando viene el acoplamiento por complementariedad, lo que sucede, en lugar de brillar de un color café o un color con un fluorocromo, en lugar de eso se activa la enzima polimerasa y empieza a reproducir exponencialmente series de fragmentos de ADN del que estamos buscando. Y eso ya lo mide una máquina también. Tampoco me gusta porque uno, con una copia que haya de eso, que por error o por contaminación se haya dado, ya valió grillo porque te va a salir positiva y está negativa. Y hay sendos errores clásicos que se han producido en esta ciudad y en otras ciudades de laboratorios que todo les sale positivo, o en donde ha habido errores garrafales, de donde a poblaciones completas les han dado positivo para tuberculosis o para lo que sea, y no son positivos. Es una contaminación del laboratorio. Entonces, la polimerasa no va a la escuela y nos dice, oye, es que tienes que hacer esto para... No. Ella se prende y como tiene todo para sintetizar las secuencias de ADN, las sintetiza en cantidades industriales. El FISH sí nos permite ver las células. Estoy viendo las células, estoy viendo el cáncer, estoy viendo dónde está, estoy viendo que está en el núcleo, estoy viendo que está en la membrana. ¿Me explico? Es más objetiva y didáctica que las pruebas de PCR, pero obviamente pues, son muy útiles, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí. Descubrir pues el ADN de algo no significa necesariamente que esté enfermo alguien, ni que requiera un tratamiento. Hay mucho que decir todavía por parte del cuerpo, ¿de acuerdo? No tratamos ADN, tratamos enfermedades. Y el concepto de salud de enfermedad es el desequilibrio biopsicosocial, ¿verdad? El desequilibrio. No significa que no podamos estar en contacto con ellos. ¿Tenemos cándida en nuestro cuerpo? Sí. ¿Estamos enfermos de cándida todos? ¿Nos podemos enfermar de candidiasis? Sí. ¿Por qué para unas cosas sí, para otras no? No lo entiendo. Estos son conceptos personales, muchachos. Por supuesto que si ven un biólogo molecular me va a excomulgar y me va a querer crucificar, ¿verdad? Porque todos quieren ahorita ya sanar a los pacientes desde la genética, ¿no? Pero bien, güey, digo yo, con el debido respeto, ¿verdad? Respeta la naturaleza y respeta la creación y el universo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos tienen que platicar todavía en nuestro cuerpo, ¿no?
El 85%, pues no nos han amputado al 85% todavía, ¿verdad? Ni les han hecho histerectomía al 85% de ustedes, ¿no? Tampoco. Y termino con lo que empecé. Lo más importante de todo esto es que sepan dónde diablos está la zona de transición. O sea, nada de esto sirve si tenemos una prueba de Papa Nicolau equívoca. ¿Sí se dan cuenta, verdad? O sea, el problema es no llegar al carcinoma invasor. Y eso está en una observación clínica. Asómate a ver el cel, tómale bien donde debes de tomar. La tecnología ha mejorado nuestra capacidad de detección. Sí, pero no va a mejorarla si no usamos bien. No puede sustituir la buena práctica ninguna tecnología de los procesos básicos, de los programas de atención primaria. Sí, la evidente presencia de casos avanzados, la falta de sistematización de la vigilancia en los controles de calidad, en la toma de las muestras de Papa Nicolau, el registro de datos de pacientes y llenado de boletas, todo eso es bien importante porque forma parte de la cadena de que llegue el resultado en tiempo y forma al paciente. ¿Sí? La preservación y el traslado eficiente de las muestras, la ausencia de vigilancia de los índices de calidad, el porcentaje de positividad diagnóstica de los laboratorios. Tenemos que ver de un paciente, de un laboratorio de patología, qué porcentaje de sus Papa Nicolaus que tiene le están saliendo positivos. Hay un estándar internacional que debe más o menos de coincidir de un 3% de positividad. Yo sé de laboratorios que nunca le sale positivo nada y sé de otros que el 30% salen positivos, y pues estás igual de jodido, ¿no? Cuando estaba yo de jefe en el Seguro Social, se molestaron cuando les dije que nuestro porcentaje del 3% es equívoco, porque había unos citotecnólogos que estaban diagnosticando como el 10% positivos, lo cual está mal, y otros que diagnosticaban el 0.1% de positivos, lo cual está peor. Al hacer la junta de los dos, salía adecuadamente un 3%, que es el estándar internacional. Estamos muy bien. Pues no, estamos muy mal. ¿Sí me explico, verdad? El promedio de los dos extremos malos que teníamos nos daba un punto intermedio aceptable internacionalmente. Y nos parábamos el cuello. Nosotros estamos en el 3% de positividad. Pues sí, me dijo, pero velo por cada citotecnólogo. Uno está en el 10%, está sobrediagnosticando. O sea, a 7 de cada 10 pacientes la estamos mandando a que tomen una biopsia innecesaria. Y del otro lado, o sea, 3 de cada 10 pacientes con cáncer se están yendo sin diagnóstico. Pero el promedio de los dos hace el 3% que estamos a todos. Entonces, el análisis de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo es bien importante. Nada de la tecnología que vamos a ver sirve para nada si no hacemos lo básico primero que piden. No podemos aspirar a ser buenos médicos especialistas, muchachos, si no hacemos bien la carrera de medicina. La carrera de medicina, esta facultad debe especializarse en sacar buenos bolillos, no pasteles. ¿Sí? No debemos de preocuparnos por ir a la avanzada de la tecnología y de la investigación. Espérate, primero sé buen médico, no jodas. Primero sé un médico general de calidad, que a donde quiera que llegues tenga las puertas abiertas. Pero si nos perdemos en la ciencia pura y la investigación y esto y lo otro, y nos quedamos ahí, te vas a olvidar de hacer primero buenos bolillos y ya después haces buenos pasteles, pero primero es lo primero, y lo primero es esto, muchachos. Adiós. Lo que van a ver ustedes en las laminillas, ¿qué horas son? La 1:14. ¿Las vemos de una vez? ¿O quieren perderse un rato? No. Flojos.
No, es Les abre ahorradores más. de tiempo. Activos. Espérate, Es todavía. la número 30. Ah, ya. Bye. Me dijo. ¿Qué me dijo? Ay, ¿cómo no va a haber taxis? Ay. Yo, si quieres, te espero en Santa Fe. ¿Eh? Esta es la número 30. Lo que estamos viendo ahí es el epitelio plano certificado no caracterizante del exocervix. 30. Y decimos que es exocervix con certeza porque, uno, no está caracterizando y dos, no tiene glándulas endocervicales. ¿De acuerdo? Estamos en la parte más externa del cuello uterino. No, está bien, sí crecí tanto. Vean aquí. Esto es estroma fibromuscular. Son muchos vasos sanguíneos. Muchos vasos sanguíneos. En estroma fibromuscular. Algo de congestión en alguno de ellos. Y la superficie externa, pues el epitelio plano certificado, no caracterizado. Vean nuevamente la capa de células basales, el estrato superficial, la separación de los núcleos con respecto a los de la basal, etcétera, etcétera. Cosas que ya saben. Conforme avanzamos en la laminilla encontramos esto, que es una zona en donde en el estroma ya identificamos glándulas endocervicales, ¿verdad? Con un epitelio cilíndrico o cúbico, cilíndrico acá. ¿Sí? Algunas de ellas el epitelio está más chaparro porque está dilatada, distendida y pues adelgaza la pared. Pero vean el epitelio y su diferenciación celular. Vean sus núcleos, vean sus citoplasmas. ¿Sí? ¿Qué más vemos aquí en esta laminilla? La maduración está preservada en forma progresiva hacia la superficie. Nuevamente el epitelio cilíndrico de las glándulas endocervicales, por lo tanto ya estamos en el endocervix aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, en la superficie del canal endocervical, ¿qué tipo de epitelio debiera de haber? Ya estamos en el endocervix, ¿verdad? Ahí están las glándulas. Vean. Todas estas son glándulas de endocervix, ¿sí? En la superficie del canal endocervical, ¿qué epitelio debiera de existir? Un cúbico, ¿no? Cilíndrico o cúbico, ¿no? ¿Y qué epitelio está aquí? Escamoso. Es el epitelio escamoso que es indistinguible del que estábamos viendo acá en el exocervix. ¿Vean? ¿Cómo le llamamos a esto entonces? Esto es una metaplasia escamosa madura. El epitelio es igualito al del exocervix. ¿Se fijan? ¿Vamos bien? Metaplasia escamosa madura. ¿Hay algo de infiltrado inflamatorio linfocitario? Pues sí, le puedes poner linfocitis, cervicitis crónica leve con metaplasia escamosa inmadura. Vean ahí los linfocitos. Unos que otros ahí, ¿no? Pegados. ¿Sí? Sí. Esta laminilla entonces lo que ilustra es la presencia de epitelio escamoso estratificado en una zona endocervical. Vemos que el epitelio escamoso está en la superficie del endocervix, está aquí, pero también se está metiendo en las glándulas endocervicales. ¿Las ven aquí? Sí. ¿Sí? Sigue siendo todo esto metaplasia escamosa. Si esto de metaplasia fuera o tuviera todos los datos característicos de malignidad, diríamos que es un carcinoma epidermoide in situ, con extensión endocervical y con penetración glandular, pero sigue siendo in situ. ¿De acuerdo? En este caso, pues no es cáncer, esto es pura epitelio escamoso normal, por lo tanto es metaplasia escamosa. Cervicitis crónica con metaplasia escamosa de tipo maduro. ¿Cuáles son los signos de malignidad? Los núcleos hipercrónicos.
Desproporción neurocitoplásica, hipercromasia, agrandamiento nuclear, actividad mitóxica, despolarización nuclear. Y fíjense que esta laminilla tiene otra cosa por acá. Y yo, pero ¿cuál es o qué? Dios. ¿Pero cuál? ¿Qué número es? ¿O qué? No, no, esa es otra. Es la misma. ¿Así? En las partes más profundas del endocervix vemos de repente el epitelio escamoso, como que se estratifica un poquito, el epitelio cilíndrico, perdón. Ven aquí que hay dos núcleos, aquí hay dos núcleos, aquí hay dos, aquí hay como tres. ¿Sí se fijan? No es una sola capa, ¿se dan cuenta? Pero aunque están estratificados, no están diferenciados de epitelio escamoso, ¿se fijan? No son láminas o escamas escamosas, pues. Esto es metaplasia inmadura. Vean la diferencia con esta otra metaplasia que está aquí. Está más plana la célula, ¿se fijan? Entonces hay una transición que varía pues de la metaplasia escamosa madura e inmadura en esta lámina. La otra laminilla, que es la 29, la que vamos a revisar. Ahí está el estroma fibromuscular del cervix. Vemos las glándulas endocervicales muy claramente. Vemos el epitelio escamoso superficial acá. Acá estamos en el exocervix. Vean que no hay glándulas endocervicales aquí. Es puro estroma y vasos sanguíneos. En la superficie el epitelio escamoso. ¿Lo ven? Sí. Y luego, conforme nos aproximamos hacia el endocervix, acá están las glándulas, por acá. Conforme nos aproximamos al endocervix, encontramos esto. El epitelio plano, estratificado, queratinizante. Le empezamos a ver algunos núcleos picudos, ¿se fijan? Sí. Con vacuolas claras periféricas. Algunos de ellos los podríamos mencionar como coilocitos. Pero lo interesante está más abajo todavía, miren. ¿Ven aquí cómo empieza esa transición? ¿Sí la ven? Acá estaba el epitelio escamoso y aquí sigue siendo epitelio estratificado, pero la atipia nuclear, la desproporción citoplásmica, la hipercromasia, etcétera, etcétera, es mucho más aparatosa, ¿no? Esto es un carcinoma in situ. Estos cambios que están viendo aquí, en donde los núcleos de acá son parecidos a los de acá, en donde no hay citoplasma, en donde los núcleos están muy próximos, donde hay todas las características de malignidad que hemos mencionado. Esto es un carcinoma in situ. Si viéramos cambios de este tipo solamente en un tercio del espesor, diríamos que es una displasia leve. Si lo vemos en 2/3 del espesor, digamos que es una displasia moderada y una displasia de alto grado o carcinoma in situ, como lo que estamos viendo. Y aquí estamos presenciando la invasión del tumor, bueno, no la invasión, la penetración del tumor hasta la glándula endocervical. ¿Sí la ven? Sí. Esto es extensión endocervical y esto es penetración glandular. Sigue siendo in situ. Ninguna paciente se debe de morir de esto. Ya tiene como 6, 7 años batallando con esto, que ningún médico se lo ha diagnosticado desde antes y ni aún por eso se debe de morir. Vean ahí la penetración glandular. ¿Sí lo ven? Sí. Carcinoma epidermoide in situ con extensión endocervical y penetración glandular, asociado a BPH, si quieren, con lo que vimos ahí en el exocervix. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo pues a veces está asociado a BPH? Pues porque le ves los coilocitos.
Si le ves una atípica coliocítica, pues Y otra vez. ahí está la diferencia. Esta otra laminilla, que es la 32, Situ con extensión endocérvica. nos muestra acá el epitelio escamoso del exocervix. Ahí está. Véanlo bien. Vean aquí la transición hacia la zona endocervical con quistes de moco de las glándulas endocervicales. ¿Sí? Vean la transición con donde ya hay epitelio escamoso arriba de las glándulas. ¿Sí? Metaplasia escamosa madura, el epitelio escamoso normal está aquí. Pero vean aquí la diferencia. Vean la diferencia. Epitelio escamoso normal, indistinguible del exocervix. Y vean acá. Vean esto nomás. La estratificación celular. ¿Lo ven? Ven aquí la estratificación celular. Momentos en donde se combinan la estratificación con el epitelio cilíndrico. Miren, estas son células cilíndricas, ¿las ven? Estas son células que van a ser metaplasia escamosa. Pero aquí hay epitelio cúbico arriba. Esta es una metaplasia escamosa inmadura. Tiene atitia, sí, está media fea la célula. Pero se alcanza a distinguir que hay células cilíndricas y demás. Se alcanza a distinguir por qué está fea la célula. No es como el carcinoma epidermoide que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan del anterior, verdad? Sí. El grado de atipia es bien distinto, ¿no? Esta es una cervicitis crónica con metaplasia escamosa madura e inmadura. Y luego en la laminilla número 33 vemos nuevamente el estroma fibromuscular, nuevamente la superficie exocervical. Aquí está la superficie exocervical, vemos ya, aquí está la superficie exocervical y hacia acá el endocervix, vemos nuevamente glándulas endocervicales. Con metaplasia escamosa en la superficie, madura, y conforme avanzamos a lo profundo, vemos la transición hacia una neoplasia epitelial maligna. Vean aquí nuevamente los núcleos, nada que ver con la metaplasia inmadura del anterior, ¿no? ¿Sí ven los núcleos aquí? Sí. Cómo se enciman entre ellos, no hay espacio para citoplasmas. Bien diferente a la metaplasia escamosa inmadura que vimos en la laminilla anterior. ¿De acuerdo? Este es un carcinoma epidermoide in situ todavía. Aquí va la membrana basal dando vueltas, pero ahí va preservada. Está en la superficie. Tiene áreas de penetración glandular, véanlo. ¿Sí lo ven cómo se está metiendo y sustituyendo el epitelio cilíndrico aquí? Sí. Es un carcinoma epidermoide in situ con extensión endocervical y penetración glandular. Pero más profundamente vemos que hay muchísimo infiltrado inflamatorio en el estroma fibromuscular, pero no solamente eso. Vemos esto, como el epitelio escamoso maligno se empieza a soltar, pierde la nitidez de la membrana basal y encontramos estos nidos y cordones. ¿Los ven? ¿Sí los ven? Islotes aquí de células malignas también. Esto ya es una infiltración al estroma. Aquí ya es otra historia. Eso es un carcinoma epidermoide con extensión endocervical, penetración glandular e infiltración al estroma. Aquí el pronóstico ya cambió. Y pueden ver ustedes cómo hay células pequeñitas individualmente infiltrando el estroma. ¿Ven? Esta es neoplasia, esto es tumor, estas no son neoplásicas, estas también, y todas estas. ¿Sí las ven? Sí. Bien distintas a los linfocitos, ¿verdad?
Este es un carcinoma invasor. ¿De acuerdo? Estamos en la 33. Y finalmente la laminilla número 3, que dice más de lo mismo que ya vimos. Laminilla 3. Las glándulas endocervicales, algunas de ellas dilatadas con moco y con infiltrado inflamatorio, véanlo aquí. Y en la superficie esto. Estas que son células neoplásicas. Vean los núcleos otra vez. Vean la capa basal. Vean las mitosis aquí. Y vean cómo sustituye hacia adentro de la glándula endocervical. Aquí pueden darse cuenta cómo va desprendiendo el epitelio cilíndrico y lo va empujando hacia la luz. Y todo esto es el tumor. ¿Sí lo ven? Vean a menor aumento. Ahí está cómo se mete la superficie y se entra en la glándula. Esto es tumor, esto es tumor. Hay inflamación crónica. Hay betaplasia. Hay coilocitos si quieren ahí. ¿Los ves? Coilocitos. Y ahí nos vemos. Ya me voy. ¿La 32? ¿Verdad? Ahí estás. Pásame el video. Vean los núcleos. Ya desde aquí se ve que no está yendo bien, ¿verdad? Vean los núcleos, vean los núcleos enormes que hacen núcleos de ese tamaño en la parte intermedia o acá en la superficie. ¿Verdad? Por las claras. Bueno, ya no estoy dando la. Ah, bueno. Tres.